Sofía Hernández Meraz, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, carrera de Psicología, Grupo 403, Sección C, de la Unidad de Aprendizaje, Evaluación e Intervención en la Psicología Clínica y de la Salud, presenta Análisis funcional de la conducta desde un enfoque cognitivo-conductual. Los objetivos de este podcast son definir el concepto de análisis funcional, conocer las características principales del análisis funcional en terapia y relacionar los dos puntos anteriores bajo un punto de vista del enfoque cognitivo-conductual. El análisis funcional de la conducta es, en pocas palabras, el análisis del comportamiento de un sujeto teniendo en cuenta su contexto y antecedentes. Este análisis permite al profesional de salud ordenar la información relevante de la situación que está vinculada con sus relaciones sociales, sus conductas problemáticas y aquellos hechos que han generado que ésta se mantenga. El término funcional se encuentra en dos contextos. Por un lado se refiere a la operatividad del sujeto sobre su propio ambiente y por otro lado a la contingencia que establece entre dos variables. En psicología, el término análisis funcional fue utilizado originalmente como referencia a una demostración empírica del control de una conducta por los eventos consecuentes. Usos del análisis funcional. Después de haber dado el contexto de qué es el análisis funcional, veamos ahora cómo nos sirve. Los usos del análisis funcional son 1. La organización de la información que se recoge de una evaluación inicial. 2. La comprensión del comportamiento problemático de un sujeto. 3. La identificación de antecedentes y consecuencias de dicho comportamiento. 4. La identificación de variables del organismo y del ambiente específico. 5. La descripción de la topografía de la respuesta del comportamiento. Son los datos cuantitativos del problema. 6. Planteamientos de hipótesis de explicación del comportamiento. Y 7. Planteamientos de objetivos y planificación de la intervención terapéutica posterior. Ahora, ¿cuáles son las características del análisis funcional? El análisis funcional se centra en las relaciones funcionales entre la conducta problema y las variables causales en el sujeto. El análisis funcional analiza las conductas problemas, sus causas y la relación funcional de estos, específicamente de los que fueron señalados como el motivo de la consulta. El análisis funcional identifica las relaciones causales que permiten la modificación de esta conducta. El análisis funcional es único y aplicable solamente a un sujeto. Es decir, este análisis no puede replicarse de la misma manera en varios pacientes. Y por último, el análisis funcional es flexible, analizando distintas variables desde distintos puntos de vista. Esto quiere decir que cada psicólogo hará un análisis funcional distinto, aunque el paciente sea el mismo. ¿Cuáles son los objetivos del análisis funcional? Número 1. Descubrir los enlaces funcionales entre el ambiente físico-social y las conductas objeto de evaluación, con el fin de conocer sus determinantes y condicionantes, y con ello facilitar la planificación de un programa de intervención. Número 2. Identificar las relaciones funcionales, causales y no causales, importantes y controlables, aplicables a determinadas conductas en un individuo. Y número 3. Ser una herramienta útil para explicar el comportamiento, establecer objetivos de tratamiento y ayudar a seleccionar técnicas de intervención para lograr dichos objetivos. ¿Qué se necesita para realizar un análisis funcional? Número 1. Hay que centrarse en identificar el motivo de consulta. Hay que definir las conductas que están presentes en el paciente. Número 2. Obtener la historia clínica del sujeto. Número 3. Identificar las variables moduladoras. Se hablará de ellas más adelante. Número 4. Describir la topografía de las respuestas de conducta. Número 5. Identificar los antecedentes y las consecuencias de la conducta problema. Número 6. Realizar un análisis descriptivo. Se debe de hablar de la topografía de las respuestas y de las causas de estas. Y número 7. Se debe elaborar una hipótesis inicial y de mantenimiento. Es decir,
Se realiza una hipótesis sobre cuáles son las variables que generan el comportamiento y una hipótesis sobre cuáles son las variables que mantienen el comportamiento. Lo que nos permite realizar un análisis funcional es la información que se obtiene del paciente. Como profesionales de salud debemos obtener la mayor cantidad de información útil para el caso que se pueda. Y estos datos se obtienen por medio de métodos para la obtención de información, que son los siguientes. Número 1. Entrevista. Esta nos da historia y situación actual del paciente. Número 2. Observación o autoobservación. Esto nos da antecedentes, consecuencias y topografía de las respuestas del comportamiento. Número 3. Informes, inventarios, pruebas y cuestionarios. Esto nos da rasgos de personalidad, inteligencia y tiene un amplio uso en otras ramas de la ciencia. Existen otros como el biofeedback, que nos sirve para registrar y tener presente la actividad fisiológica de un sujeto. Como conclusión de los puntos anteriores, se puede decir que el análisis funcional es la hipótesis dinámica, es decir, que puede cambiar con el tiempo, que mantiene un clínico sobre, número 1, los problemas de comportamiento y los objetivos de tratamiento del paciente. Número 2, las relaciones funcionales entre ellos. Número 3, las variables que influyen en los problemas y en las metas del paciente y cómo son influidas por ellos. Número 4, la fuerza y la forma de las relaciones causales y no causales relacionadas con dichos problemas y objetivos de intervención. Y número 5, las facetas y atributos importantes de todas estas variables. Como se ha mencionado antes, el análisis funcional enfatiza las variables causales y relacionales modificables. Muchas variables causales importantes influyen profundamente sobre un problema, pero no son modificables. Por ejemplo, los factores genéticos, un maltrato infantil, alguna lesión cerebral o experiencias vitales traumáticas. Aunque estas variables causales no puedan modificarse directamente, con frecuencia conllevan secuelas que sí resultan modificables. Por ejemplo, reacciones emocionales condicionadas o déficit de habilidades sociales. Antes de ir más lejos, se debe mencionar que no solamente los estímulos externos son los que generan y mantienen una conducta. Existe un tipo de variables llamadas moduladoras. Estas influyen directamente en la aparición, mantenimiento y o extinción de la conducta. Este tipo de variables pueden describirse por medio de dos grupos. Número 1, disposicionales. Son del propio sujeto. Son organísmicas y psicológicas. Por ejemplo, los factores de riesgo debido a enfermedades o trastornos externos a el motivo de consulta. Y número 2, ambientales. Significan del entorno. Son los contextos en los que se encuentra el sujeto. Por ejemplo, un contexto próximo significa vivir solo o en pareja. Un contexto distante es el contexto económico en el que se encuentra el país en el que está el sujeto. Y también se pueden atribuir valores sociales, por ejemplo, los estereotipos de géneros presentes en su sociedad. Las variables causales pueden actuar como moderadoras y mediadoras. Las variables moderadoras afectan a la fuerza de la relación entre otras dos variables. Los identificados problemas de comportamiento son el resultado final de cadenas de variables causales. ¿Y qué obtenemos de un análisis funcional? Obtenemos, número 1, hipótesis, históricas y de mantenimiento. Número 2, objetivos terapéuticos, generales y específicos. Y número 3, una selección de técnicas de intervención. A manera de conclusión diremos que la integración de los datos de la evaluación conductual es importante en cualquier juicio clínico y especialmente en la formulación del caso, pues la formulación del caso integra en un modelo las medidas de preintervención, los juicios clínicos derivados de ellas y el diseño de un programa de intervención a partir de ambos.
El análisis funcional proporciona un modelo de formulación de casos clínicos que puede definirse de forma muy general como una síntesis de los problemas del paciente y las variables con las que correlacionan, que hipotéticamente afectan a dichos problemas. El análisis funcional es una herramienta básica en la psicología, con la que se indaga en la historia clínica del paciente y en las condiciones ambientales y sociales para entender cómo y por qué se presenta en él un trastorno. El análisis funcional es la herramienta básica de toda terapia psicológica. Por medio de este, se busca, en la historia clínica del paciente, entender el porqué del mantenimiento, aumento o reducción de la conducta, que es, a fin de cuentas, el fin último de la psicología como ciencia. Muchas gracias por la atención brindada.